Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Buenas noches, qué bueno volvernos a ver en otro episodio de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Antes que todo, voy a saludar a mis compañeras que están en esta mesa acompañándome hoy. Hola Belén, ¿cómo andás? Victoria, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Nati, ¿vos cómo andás? Muy bien, ¿ustedes? Bien, muy bien. Por suerte, muy contenta de las repercusiones del último programa. Vi que hubo comentarios, hubo mucho movimiento en nuestras redes sociales. Así que, ya que estamos, aprovecho el momentito para volvérselas a repetir para que puedan ver cómo fue avanzando el programa. Nos pueden encontrar en Twitter, en Café Radio FM, en Instagram, en Café Internacional y en Facebook, Café Internacional CIEP. Café Internacional es el programa del Consejo de Estudios Interdisciplinarios, Económicos y Políticos. Hoy hay un programa con muchos segmentos. Tremendo. Mucho contenido. Cuando no tenemos doblete, panel, hay 4 bloques. Así que bueno, yo les diría que arranquemos para que no se extienda mucho toda esta presentación. Antes que todo, también queremos saludar, que me estaba olvidando, nuestra productora Victoria Thompson, a la persona que nos acompaña en todos los programas, pero que esta vez está en su casa. Le mandamos un beso a Seba, esperamos que esté todo bien. Y saludamos, aprovechamos a Hernán, que nos va a acompañar el día de hoy como nuestro técnico. Arrancamos con un mix de todos los polos. Bien. ¿Con qué empezamos? Hoy, bueno, traemos por ahí un mix un poquito más variopinto. Vamos a arrancar con América Latina. Ya habíamos adelantado algo en el programa de la semana pasada sobre lo que fue, digamos, la prisión preventiva o la determinación de la Corte Suprema sobre lo que es el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Bien. Caso que, bueno, vamos a recordar un poquito. Uribe fue presidente del 2002 al 2010, con 2 mandatos elegidos. Fue muy cuestionado y muy aplaudido. O sea, fue una figura que tuvo muchas controversias en sus 2 periodos de mandato. Hay que recordar que lo más complejo fue el tema de la firma del acuerdo de paz con las fuerzas de la FARC y las demás fuerzas guerrilleras de Colombia. Si bien fue muy cuestionado en lo que fue derechos humanos, tanto por parte de Estados Unidos, como de la OEA, como de Human Rights Watch, la idea en sí fue, por parte de la Corte Suprema, reevaluar una denuncia que había comenzado en su momento Uribe contra un militante de izquierda, que es Cepeda. En su momento había presentado Álvaro Uribe un caso cuestionando el hecho de sobornos contra paramilitares por parte de este grupo de izquierda, sobre todo por este personaje, Iván Cepeda. La causa en 2012 tiene seguimiento por parte de la Corte Suprema de Justicia, pero se termina hacia el 2018 dejando de lado y se toma... Se cajonea. Exactamente, y se toma como causa, como nueva investigación por parte de la Corte, los mismos, digamos, hechos presentados por Uribe, pero hacia su persona, digamos. Se lo acusa de fraude, soborno, manipulación de testigos, en lo que fue más que nada toda la vinculación, digamos, Fuerzas Armadas y control de la corrupción, la violencia y demás en las calles. Temas sensibles. Temas sensibles, y además hay que tener en cuenta que hoy en día ya está el veredicto de la Corte Suprema que lo llevó a lo que es la prisión preventiva, domiciliaria por un lado, y que viene también a poner en jaque porque es la cabeza del partido que actualmente conduce como cabeza del Ejecutivo Iván Duque,
lo cual viene a el escenario de COVID y de una crisis, un cimbronazo económico que también lo está afectando, a poner en entredicho si estamos ante una también crisis institucional o política. Claro, también lo que tenemos que resaltar en ese sentido es que en el día de ayer se inició una causa contra Iván Duque por cómo se financió su campaña política. Bueno, a mí en un primer momento me pareció gracioso porque la causa es sobre la ñeñe política, porque Ñeñe Hernández es un narcotraficante que aparentemente por una creo que es legisladora, pero no me acuerdo bien si diputada o senadora, que en este momento está en Venezuela, se destaparon audios donde dice que recibieron un monto exorbitante, con muchos ceros, para el financiamiento de la campaña. Digamos, también a mí esto me parece interesante de seguir, no solo por el caso Uribe y por la complejidad que entraña Colombia, sino porque vemos como reiteradas veces en América Latina es muy difícil ser expresidente. ¿En qué sentido? Si uno piensa, Correa con una causa que no puede volver a Ecuador, Colombia con toda esta situación, Argentina, nosotros lo vivimos con Cristina y posiblemente veamos alguna causa también ahora con Macri. Digamos, Evo Morales también. Evo Morales, exactamente. Me parece que si bien obviamente que si uno comete un crimen tiene que pasar por el proceso judicial, también es un parámetro de las instituciones latinoamericanas y la situación que se está viviendo. Si cada expresidente que va a salir, Vilma, bueno, cada expresidente que va a salir va a pasar por la cárcel, bueno, yo creo que no querría ser presidente en estas latitudes. Bueno, y otro comentario importante con lo que decías respecto a Iván Duque, que también se planteó, antes de conocerse el caso que se le abre al mismo, planteó la necesidad de hacer una reforma judicial. Si bien tuvo una relación muy tirante también en su momento Uribe cuando fue presidente con el Poder Judicial, viene a plantear una necesidad de una reforma y, digamos, se viene a cuestionar esta idea de una Corte Suprema y se plantea la posibilidad de disgregarla en cortes menores, lo cual le quitaría un poco de poder y peso. Es muy, digamos, compleja la situación, hay que ver qué pasa. No está nada definido. Por lo pronto, Uribe tiene que cumplir la sentencia y acatarla por parte de la Corte Suprema. Bien, ¿con qué más seguimos? Bueno, por otro lado nos vamos hacia, digamos, ya lo que sería Occidente. En primer caso tenemos la reunión de el ministro de Salud, Alex Azar, de los Estados Unidos, con lo que es la presidenta de Taipei. Reunión que comenzó el lunes y que se va a extender durante 3 días, donde básicamente es el primer encuentro que tiene un mandatario de los Estados Unidos con las autoridades de Taiwán. ¿Bien? Bien. En este caso, lo que se plantea es básicamente una agenda democrática, valorar y, digamos, mejorar los vínculos en lo que hace a la relación bilateral, de cara también a el buen desempeño que tuvo en la forma en que se trató la pandemia del COVID en Taiwán. Y a su vez también, obviamente, un guiño de ojo al principal aliado, digamos, dentro de lo que es la zona más cercana a China. Lo cual tuvo una reacción por parte de Xi Jinping, como todos esperábamos. Y no solamente fue un comentario de las autoridades chinas sobre el riesgo a la paz y a la seguridad en la región, sino que también hubo un despliegue de aeronaves sobre lo que es la isla. Bien. Hay que tener en cuenta que esta isla... Sí, China dijo, basta, muchacho. Claro, esta isla aparte está en puja, desde hace años, comentario de color, por lo que fue, digamos, convertirse en una provincia china y la posibilidad ya aclarada por la República Popular China de que en el caso de que haya una intromisión extranjera se atacaría y tomarían represalias contra la isla. Así que bueno, esto es en el escenario occidental. Por otro lado también, oriental. Por otro lado también tenemos novedad, bomba. Putin encontró la cura del COVID, chicas. Solo él podía. Si algo que nos faltaba era que Putin encuentre la vacuna y diga, Occidente, nosotros lo dijimos. Claro, sí, yo lo que también estuve leyendo es que Putin tenía esta intención de volver a posicionar a la ciencia rusa como un parámetro en el sistema internacional. Exactamente, y bueno, por ahí viene también el hecho de repensar el I+D ruso, digamos, la innovación y la tecnología, en contrapartida a la visión occidental, lo cual también trajo muchos cuestionamientos.
Vamos a aclarar que la vacuna, por ahí para irnos a términos muy medicinales, la vacuna a diferencia de lo que es Occidente, no se probó con un virus atenuado o disminuido, sino lo que se hizo fue extraer una proteína y armar un adenovirus de esa proteína propia del COVID-19. Entonces, es muy distinto al método que está usando Occidente, lo cual ya abre un signo de pregunta, y lo que hace Occidente es decir, bueno, puede ser que el método sea distinto, lo que hay que seguir son los parámetros de seguridad y de bioseguridad que tiene toda vacuna, que son 3 fases. Básicamente, la primera fase está aprobada, la OMS dio el ok, pero lo que no consta en actas es la prueba de la segunda y la tercera fase. Bien. Entonces, acá se abre por parte de la OMS, por parte de Alemania, Estados Unidos y Gran Bretaña, que eran los principales pioneros en lo que era la creación de la vacuna, un interrogante de si realmente esta vacuna está como para ser probada como se plantea para principios del 2021. Lo que yo también leí, Belén, es que inclusive hacia el interior de Rusia, no quiero decir mal el nombre, pero la Asociación de Organización de Investigación Clínica, que tiene varias farmacéuticas de renombre en su interior, también señaló que no por querer llegar primeros, no seamos los primeros en hacer un papelón. Que estas fases, como bien vos comentabas, garantizan que uno después no tenga que pagar el costo de haberse apurado en la política internacional, digamos. Exactamente. ¿Cómo se llama la vacuna? Eso te iba a decir. Justo me lo sacaste. La vacuna se llama Sputnik 5. Bien. Todo un vínculo, obviamente, al primer satélite tripulado que manda a la Luna en el año, no quiero mentir, 1957, en ese momento, Unión Soviética, la cual se considera que fue la gran avanzada espacial que le gana a Estados Unidos. Entonces hay un guiño de política. Exactamente. Y también, no sé si vieron las imágenes de cómo Putin presentó la vacuna, él sentado y una pantalla con más o menos 5 o 6 personas de su círculo más cercano desde su casa, chicas. O sea, como diciendo, me tomo un café y anuncio que tengo la vacuna. Yo lo que vi es el spot publicitario de la vacuna. Es bizarro. O sea, nosotros lo queremos a ese hombre, pero Putin se le fue al pasto, se fue al pasto. Sí. Es que yo creo que tiene una legitimidad ya es el virus y cómo se va desarmando y se te hace el mundo. Nada, la verdad, gracioso. O sea, exactamente. Bueno, bien, este fue entonces el mix de esta semana. Muchas gracias, Belén. Bueno, seguimos con mucho más Café Internacional luego de este cortecito muy muy breve. No se vayan. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar. Cualquier ciudad es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces para darle la bienvenida a nuestra invitada de este miércoles. Ella es Celina Calore, ella es economista del CESO, pero también está casi terminando su magíster de Economía Política con mención en Economía Argentina por Flaxo, así que estamos hablando con una persona muy formada, quien nos va a acompañar hoy para ver si podemos empezar a desentrañar algo de lo que comentábamos en el programa pasado, de el proceso que se estuvo llevando a cabo y las últimas negociaciones con la reestructuración de la deuda. Vos comentabas en una entrevista para Radio Universidad que la deuda contraída bajo la administración Macri tiene 3 tipos de bonistas. La semana pasada tuvimos, al menos con 2 de ellos, novedades. No sé si nos querés comentar un poco. Sí, así es. Para tener un poquito de idea de cómo está compuesta esta deuda, son 3 partes básicamente. Una que está compuesta por deuda en moneda extranjera con legislación extranjera, que es sobre la cual se llegó a un acuerdo la semana pasada.
La otra parte es la famosa deuda con los organismos internacionales, principalmente con el FMI, y la otra parte es la deuda que está bajo legislación local, que puede ser en pesos o en dólares, pero con legislación local. Sobre esta última deuda también se envió un proyecto a la legislatura sobre el cual se está tratando para reestructurar y también avanzar sobre esta deuda. Esta última parte de deuda es por ahí la más fácil de renegociar porque está justamente bajo nuestra legislación. Claro. ¿No? O sea, pero es un porcentaje bastante grande, 41% más o menos. Sí, ¿no? más o menos. Sí, 41% y entre las otras dos partes son claro. 30 y 30 prácticamente, exactamente. ¿Vos cuál considerás que es el mayor logro de este proceso de negociación que tuvimos con los acreedores privados? Bueno, yo creo que en primer lugar es un avance para poder un poco desandar toda esta cuestión, toda esta crisis de sobreendeudamiento en el cual se metió Argentina en los últimos años. ¿Por qué digo un primer paso? Porque como vemos todavía queda una parte muy importante que es la cuestión con el FMI, que no va a ser una cuestión simple. Pero lo más relevante de este primer paso es que pudimos en cierta manera achatar una curva de vencimientos. Ahora que hablamos también en términos de famosas curvas, achatar esas curvas es importante porque no solo se estiraron los plazos de vencimientos, es decir, Argentina se desahogó mucho en sus pagos hasta el 2024 inclusive, sino que también se logró reducir fuertemente la carga de interés. Para tener una idea, de cada $100 que Argentina tiene contraídos con deuda extranjera, tenía que pagar $7 de interés y hoy, luego de este acuerdo, tiene que pagar cerca de $3 de interés. Entonces, tanto la disminución de la carga de intereses como prolongar los vencimientos es fundamental para Argentina. ¿Por qué? Porque se cree que, el gobierno entiende que es necesario que Argentina vuelva a crecer para poder generar los recursos genuinos que permitan este repago de deuda y hacer de esta deuda un poco más sustentable en el tiempo. Bien, y de la ley, ¿cuál pensás que es el mayor logro? Porque fue una ley que también tuvo amplia aprobación en ambas cámaras y con un acuerdo entre la oposición y el oficialismo. Sí, en realidad lo que creo respecto de la que está bajo legislación argentina es que también se sigue el mismo objetivo, ¿no? Esto de dar aire en los próximos años, en los próximos meses, para que Argentina vuelva a crecer. ¿Qué quiere decir esto? Intentar patear para adelante los compromisos, pero hacerlos también más sustentables. Entonces, en general, el objetivo del gobierno es ese y es claro para todos los tipos de deuda. Lo mismo va a suceder con el FMI, pero creo yo que ahí tenemos un desafío mayor como Estado argentino que va a ser evitar que nos pongan un condicionamiento extra a la política macroeconómica. Bien, bueno, si querés vamos de lleno, a mí me interesa mucho el tema del FMI, sobre todo porque hubo algunos artículos, como por ejemplo de la BBC, que mostraban que a raíz de los informes técnicos que tuvo el FMI, se veía como un cambio dentro del organismo a partir de la gestión de, creo que se llama Cristalina Georgieva. Uh-huh. ¿Vos qué pensás de ese cambio? ¿Sos optimista? ¿No le crees? No, yo creo que el organismo sigue siendo el mismo. El organismo tiene un basamento, unos principios que creo que son muy difíciles de cambiar, de modificar, pero sí creo que hubo de cierta manera, y también con este cambio en quien está hoy a cargo del FMI, un reconocimiento de la corresponsabilidad que tuvo el FMI con la deuda que contrajo Argentina, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque si bien no se dijo de manera explícita, mucho se habló de cómo el FMI apoyó en cierta manera la campaña, ¿no? del último gobierno, del gobierno de Mauricio Macri para la reelección. Y fue de una manera indirecta, porque no quiere decir que haya financiado la campaña, sino que a través de estos préstamos, que fueron unos préstamos irresponsables, porque la capacidad de pago de Argentina ya, era conocida, se conoce cuál es la situación del país, se conoce que Argentina tiene el principal problema estructural de su economía, que es la restricción externa, la falta de dólares. Entonces, prestar de sobremanera dólares, ¿cómo Argentina va a crear esto, cómo va a generar estos dólares de una manera genuina para repagarlo? Exactamente, una lluvia de inversiones que en realidad vino para el sistema financiero y fueron capitales golondrinas que a partir de abril 2018 cambiaron un poco las expectativas mundiales y también
empezaron a olfatear en cierta manera que era una bola de endeudamiento que Argentina venía tomando de manera veloz e irresponsable, y entonces empezaron a salir esos capitales. Ahí entra el FMI, ¿no?, a asistir en un primer momento, y luego sigue manteniendo y sigue otorgando estos préstamos durante el año 2019 con una economía argentina que ya, digamos, esta deuda no era sustentable por ningún lugar. Para nada. Volviendo entonces al tema del FMI y el rol, yo creo que el cambio de gestión, en cierta manera, también tiene un poquito de esto, ¿no?, de reconocer la responsabilidad. Sabemos también que la deuda argentina le pesa mucho al FMI porque la mayor composición Sí, hizo cosas que ni su estatuto le permitía. Exactamente, entonces eso un poquito se empieza a percibir, y creo que en ese sentido Argentina hoy tiene una posición de por lo menos donde pararse con un poquito más de ventaja, si se quiere, a la hora de negociar, teniendo en cuenta esto, ¿no?, que implícitamente se está reconociendo que se le prestó de una manera irresponsable a un país que no podía repagar esa deuda. Otras cuestiones que yo también había visto cuando para pensar por qué saca estos informes donde dice, bueno, la deuda de Argentina no es sustentable, tenía que ver con que, bueno, el coronavirus también llega en un momento donde se calcula que más o menos 40 economías van a entrar en default, y cómo Argentina podía ser un caso testigo para las próximas reestructuraciones que se le venían al fondo. ¿Vos qué opinás sobre esto? Sí, por supuesto, yo creo que las miradas del mundo están también un poco puestas en lo que sucede con esta renegociación, repito, por el tema también de el volumen de deuda que significa en el total de la cartera que tiene el FMI, y por supuesto esto también dicho por el Ministerio de Economía, por el ministro Guzmán, también se quiere dejar algún tipo de lección, ¿no?, con esto. Entonces creo que sí, que están los ojos puestos en qué pasa, y eso, bueno, puede llegar a ayudar también un poquito. También recordemos que el FMI apoyó mucho el acuerdo que se cerró la semana pasada, pidió también a los bonistas privados que digamos que lo tomen como guía, creo que habían dicho. Sí, que actúen de buena fe, que intenten negociar de buena fe. Entonces creo que, bueno, que sí, que en este sentido son pequeñas ventajas o pequeñas cositas que tiene Argentina para plantarse ahora con el FMI. Te quería hacer otra consulta, ya estoy medio off the record de la estructura que había armado, pero bueno, lo hacemos todo récord. Me gustaría saber tu opinión sobre el rol de Guzmán, porque bueno, yo también leí unos comentarios de Stiglitz, que bueno, parece que ahora habla Stiglitz y habla Dios, como si no hubiese otro economista, y que también en algún punto se alineaba con lo que el CESO había estado postulando, de que cuando empezó el coronavirus se le sugería a Guzmán dejar de negociar. Y ustedes decían, no, es cuando más tenemos que negociar, en esta postura similar a la que tuvo el ministro. Sí, yo creo que el objetivo, apenas llega Alberto Fernández al gobierno, uno de los primeros objetivos que se pone es solucionar la deuda en el corto plazo, ¿no? Una de las primeras cosas es decir, bueno, a marzo solucionemos la deuda. En el medio sucede la pandemia. Entonces pasaron cosas de verdad. Cosas que no estaban, digamos, premeditadas ni previstas. Y lo que sucede es que, bueno, este plazo obviamente se alarga mucho más. Y ahí es cuando se empieza a escuchar, bueno, ¿por qué no deja esto para otro momento? Muchos economistas criticando que se estaba estirando mucho este plazo. La realidad es que el plazo se estira y termina siendo algo positivo, porque recordemos cómo se negoció con los fondos buitres en 2016. Fue una única charla, una única reunión, digo yo, seguramente debe haber ido varias, pero digo, se solucionó en 1 o 2 meses y se terminó pagando sin ningún tipo de tire y afloje del otro lado. Entonces, aquellas debilidades que muchos señalaban de Guzmán, que negocia, que un día eso creo que es algo que para mí hay que rescatar, porque eso también da cuenta de que había dos posturas, ¿no?, muy firmes también, y que el Estado argentino no estaba dispuesto a ceder un montón de cuestiones que no cedió, y que por eso era también intentar llegar a un acuerdo. Se buscaba un acuerdo beneficioso para ambas partes, no era simplemente... Sí, el acuerdo de este tipo nunca puede ser perfecto, y nunca alguno puede decir era el mejor acuerdo para, digamos, porque si no hubiese, digamos, no se puede llegar a una negociación de este estilo con las dos partes 100% conformes. Obviamente hay que ceder, pero acá lo importante es cuáles fueron las cuestiones que
que se cedieron, digamos, y que no terminaban de romper, digamos, el objetivo principal del gobierno, que repito, era el tema de intentar hacer esta deuda un poco más sustentable en el tiempo. ¿Vos podrías recordarnos cuáles fueron las diferencias entre la propuesta de abril y la propuesta, creo que es la de julio la que se acepta, si mal no recuerdo? Sí, es la de julio, pero también sobre eso hay algún tipo de modificación a último momento. Bien. Principalmente las propuestas están en torno a la quita, digamos, que se tiene. Pero fueron cuestiones muy poquitas, digamos, las modificaciones que se fueron haciendo. Los dos terminaron de ceder, ninguno quedó en su propuesta original. Argentina capaz que buscaba un poquito más de quita, que no la pudo obtener, pero sí, repito, el tema de los plazos, que era lo fundamental. Y bueno, creo que en ese sentido es lo más importante, más allá de lo técnico del valor presente, digamos. Entiendo. Cuánto se fueron cediendo $1, $2, pero digamos, en la composición general lo importante acá es el plazo y la quita en intereses, que era lo que Argentina no quería ceder. ¿Vos crees, en la entrevista también de Radio Universidad, usaban términos que para las relaciones internacionales, especialmente para Rosario, nos gustan mucho, como autonomía, como capacidad de decisión? ¿Vos crees que Argentina tuvo un rol autonómico frente a esta negociación? ¿O crees que, bueno, consiguió un buen acuerdo, pero no podemos hablar de autonomía en el proceso decisorio? Yo creo que sí intentó priorizar el tema de la autonomía. Es muy difícil también, digamos, acá voy a citar un poquito al director del Centro de Estudios, Andrés Aciaín, que él un poco lo que manifestaba era esto de que el gobierno argentino tuvo, o Alberto Fernández, dice él, tuvo buena cintura política e intentar romper una alianza que había entre los bonistas, los acreedores privados y el FMI. Entonces, claro, al intentar romper ahí, poner el FMI en cierta manera de nuestro lugar para esta negociación, también era un poco intentar sacar a los acreedores privados de intentar también interferir en nuestra política macroeconómica de alguna manera. ¿Cómo? Bien. Bueno, no aceptando tanta quita, no aceptando los años de gracia. Entonces, bueno, en ese sentido creo que sí tuvimos autonomía, creo que ahora hay que reforzar esa autonomía o intentar tender a ser soberanos en la política macroeconómica a la hora de negociar con el FMI. Que es el gran desafío que nos queda ahora la negociación. Es el gran desafío. Tiene algunas cuestiones de mayor complejidad y otras de menores. Las ventajas un poquito ya las dije, pero también al ser digamos, ahora tenemos una sola parte del otro lado. Antes teníamos que estar negociando con distintas partes para el acuerdo que ya se cerró. Ahora sí, es lo que hablábamos era bilateral. que era como la estrategia Pac-Man, de ir tomando a uno y a otro. Ahora tenemos una cuestión bilateral, que eso es cierta manera favorable porque te sentás a hablar con un único. Acá siempre estábamos pensando en quién quedaba fuera, ¿no? Claro, que era lo que otra también situación. pensamos antes y que fue un gran Claro. para Argentina, porque después fue los fondos buitres, digamos, no es Exactamente, menor quien queda fuera. No, y eso era uno de los principales también desafíos del acuerdo que se cerró, que ahora hay que esperar verdaderamente a ver cuál es el grado de aceptación, porque si bien se habla de mayor al 90%, la verdad es que en estos tiempos, cuando los bonistas empiecen a aceptar este canje, ahí nos vamos a dar cuenta verdaderamente de quiénes quedan afuera, pero en principio podríamos decir que Argentina se está ahorrando juicios importantes, digamos, que podrían caer en un futuro, pero si logra esta aceptación, la verdad es que nos estaríamos ahorrando esos dolores de cabeza futuros. Bueno, yo tengo una última preguntita, después Nati te doy pie también para que vos puedas preguntar. Otro de los organismos es el BID, al cual le debemos dinero, y en este momento el BID está transitando por una tensión político-diplomática hacia su interior, por la presidencia, con un Estados Unidos, con un candidato que no es el mismo que el de las cancillerías o el de algunas cancillerías de América Latina. ¿Vos creés que toda esta tensión político-diplomática puede repercutir o que el BID va a seguir lo que negociemos con el fondo? En primer lugar, creo que la mayor deuda, la que tenemos ahora, es con el FMI. Bien. No quiere decir que desmerezcamos los otros compromisos, pero creo que si podemos encauzar el tema del FMI, lo otro va a ir siendo más simple. Va decantando también. Exactamente, sí. Y estamos en un mundo convulsionado, digamos, totalmente incierto con el tema de la irrupción de la pandemia, así que bueno,
por supuesto todos estos tipos de organismos también se ven afectados. Así que bueno, yo creo que si vamos por el camino del FMI, de encontrar ahí una solución, de a poquito los otros se van a ir también acomodando. Bien. Celina, nosotros acá en el programa siempre, nos caracterizamos por tratar de relacionar todos los temas con una perspectiva de género, ¿no? Con tratar de ver el rol de la mujer en todo aquello que abordamos. Y me parece que es algo, un espacio muy importante como para poder traer este tema a colación y pensar, ¿no? El impacto de estos acuerdos desde el punto de vista del rol de la mujer, de cómo queda la mujer. Y cómo afecta, claro, la vida de la mujer. Exactamente, sobre todo considerando también el contexto de pandemia, como vos bien decís, que estamos viviendo. Entonces, preguntarte un poco, sobre el impacto de estos acuerdos en la feminización de la pobreza, en el rol de la mujer, un poco cómo lo ves vos. Sí, las crisis siempre golpean más a los más vulnerables y entre ellos estamos las mujeres. La economía, digamos, en ese sentido también tiene esa parte y está muy bien lo que decís, porque la deuda es parte de la crisis que estamos atravesando. Y la deuda también afecta a las mujeres y si lo llevamos al campo interno hay un sobreendeudamiento muy importante de las familias en general y de las mujeres en particular. Sabemos que a través, por ejemplo, de lo que es los beneficios de AUH, en los últimos años también se han otorgado créditos a estos sectores que perciben la AUH, que sabemos que 80-90% son mujeres, están bajo la titularidad de las mujeres, y entonces se ha facilitado también en cierta manera un sobreendeudamiento de este sector a tasas exorbitantes, digamos, porque sabemos que también las tasas de interés a las cuales se podía acceder al mercado interno eran unas tasas muy altas, y eso lo que pone hoy es en un lugar de vulnerabilidad para las mujeres, y entonces creo que en ese sentido, y hablando del endeudamiento en general al país, tenemos que ver también el rol, digamos, de desendeudamiento de estos sectores, porque también mucho se escucha de la inclusión financiera, incluir a las mujeres en el mercado financiero, y bueno, yo tengo algunos reparos ahí, porque ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de inclusión financiera? De seguir sobreendeudando estos sectores. Yo creo que tenemos que apuntar a mejorar esa condición de las mujeres, en todo caso dar créditos para desendeudarse, pero a tasas de interés que sean pagables. Claro, lo mismo que hablábamos en términos nacionales, la sostenibilidad. La sostenibilidad y empezar, sí, un sendero de desendeudamiento y de ayudar verdaderamente a mejorar esta situación de las mujeres. Y en la pandemia también sabemos que las mujeres lo estamos padeciendo más porque somos las que nos hacemos más cargo de las tareas del cuidado en todos sus sentidos, no solo en las del hogar, sino también todo lo que es el sistema sanitario, hay mayor proporción de mujeres, ni hablar el tema de la docencia, que creo que para los docentes es un dolor de cabeza también todo este tema de la virtualidad y de readaptarse. Más la tarea del hogar, me imagino las mujeres que son docentes y que tienen hijos, digamos, no soy ninguna de las dos cosas en mi caso, pero la verdad es que me imagino que la carga es mucha, y entonces sí creo que y celebro mucho que con el cambio de gestión a nivel nacional y a nivel también provinciales, en muchas provincias se hayan incorporado también áreas de género, el Ministerio de la Mujer a nivel nacional. Eso justo te iba a decir. Pero también áreas de género en el Ministerio de Economía, también en el Banco Central hay muchas iniciativas. Bueno, yo trabajo en un banco público y también en este sentido se han creado comités para las mujeres, entonces creo que estamos avanzando también en poner en la agenda argentina la cuestión de género, y eso es algo que tenemos que celebrar y apoyar y acompañar también desde el lugar de cada una, también a la hora de comunicarlo, ¿no? Es importante también contar qué se está haciendo al respecto para ir avanzando, ¿no? En este sentido. Bueno, Celina, te agradecemos mucho que hayas venido. Nosotros también estamos contando lo que hacen las mujeres, entonces es para nosotras una alegría que hayas venido a participar. Gracias. ¿Cómo lo pasaste? Muy bien, muchas gracias, muy cómoda. Me alegro mucho. Bueno, vamos a un corte muy breve y ya seguimos con mucho más Café Internacional. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad
vamos a contar, te lo vamos a contar. Bueno, volvemos con un segmento más de nuestro programa Café Internacional. Esta vez le vamos a dar la bienvenida a Florencia Guzmán, que va a hacer una columna muy interesante en el día de hoy. Florencia es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional de Rosario y actualmente está haciendo su maestría en Cooperación e Integración del CERIR. Así que, bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy voy a hablar sobre el rol que tuvo Unión Europea, específicamente la Comisión Europea, para hacer frente a la crisis provocada por la pandemia del COVID-19, de la cual los países miembros de la Unión no estuvieron exentos. Bien, ¿nos podrías explicar un poco más bien qué hace esta comisión? Sí, básicamente la comisión es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, es políticamente independiente y está compuesto por 27 comisarios y un presidente que actualmente es Ursula von der Leyen, la cual fue elegida en diciembre del 2019. Bueno, ¿y me podrías explicar un poco entonces qué se dijo en un primer momento? Bueno, en un primer momento, básicamente si recordamos cómo actúa la Unión Europea en tiempos de crisis, haciendo memorias, no sé, con la crisis del euro o la crisis de refugiados en 2015, se puede decir que el accionar siempre fue tardío y poco coordinado, dando lugar a que los euroescepticistas planteen el inicio de la desintegración, fomentando sentimientos antieuropeístas. Claro, creo que esto vos algo habías escrito, Belén. Sí, durante la pandemia fue un poco el tema, ver las últimas crisis que tuvo la Unión Europea, económica, de migrantes, y lo que fue el Brexit, que fue, digamos, y que sigue siendo al día de hoy lo que más impacta en las negociaciones post-COVID, un quiebre. Yo creo que de todas, por lo menos opinión particular, el Brexit fue el gran desafío que tuvo. Si la Unión Europea seguía después del Brexit, yo creo que es muy difícil que tengamos digamos el análisis de ahora, claro. Que pase porque esto. ¿Vos cómo lo ves ahora? O sea, en comparación con eso que se esperaba, a largo plazo, ¿cómo lo ves? Es que yo creo que si se empieza a observar cuáles fueron los comportamientos y las acciones llevadas a cabo por la Comisión en este caso para hacer frente a la crisis, podemos ver que hay una respuesta rápida y coordinada, ya que Bien. en medio año, desde enero hasta ahora, se puede ver que hay respuestas de tipo cortoplacistas como largoplacistas para Bien. hacer frente a esta situación. Por ejemplo, si nos ponemos a observar las medidas cortoplacistas, la Unión Europea creó una reserva estratégica llamada Rescue, la cual tiene la finalidad de aportar equipos médicos para hacer frente a esta emergencia sanitaria. Bien. ¿Qué quiere decir? Hizo una fabricación masiva de suministros como por ejemplo barbijos, respiradores, utensilios utilizados para los cuidados intensivos, de los cuales fue financiado un 90% por la misma comisión y son repartidos entre los países miembros que considere que sean más necesarios. Otro tipo de medida o de respuesta cortoplacista que puede interesar es la que creó una plataforma web que se llama Reopen European Union, que da información tanto a turistas como a ciudadanos sobre cómo está el tema de las fronteras. Como se sabe, en un inicio de la crisis, muchos países optaron por cerrar sus fronteras para evitar la propagación del coronavirus. Entonces, esta plataforma web da información sobre el tema de la libre circulación, cómo están las fronteras, los medios de transporte disponibles, cuáles son las restricciones que cada uno de los países está implementando. Exactamente. No, y además tenemos que pensar también que el turismo ocupa en los países de la Unión Europea un gran porcentaje de su PBI. Pero bueno, avancemos en las respuestas de largo plazo. Bueno, se puede considerar una respuesta a largo o mediano plazo el tema de que la Comisión Europea otorgó 100 millones de euros que fueron destinados a la investigación y el desarrollo. El objetivo es tratar de encontrar una vacuna, tratamiento o algún mecanismo que evite la rápida propagación del virus. A su vez, también estuvo en contacto con diferentes farmacéuticas, ya que la finalidad es poder, en el momento que se encuentre alguna vacuna o alguna dosis que haga efecto contra el coronavirus, poder adquirir 300 millones de dosis para repartirlas entre sus ciudadanos. Exactamente. Bueno, ¿y qué más hizo en este tiempo? Bueno, lo que más importa también es el tema de la respuesta económica. Como se sabe, en la crisis provocada por la pandemia dejó desastres económicos, no solo a nivel mundial y específicamente en este caso en la Unión Europea. A partir de mayo se empezaron a preparar propuestas para decir cuál iba a ser el futuro de la Unión Europea.
ya como lo dijo en su momento la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, pretendía que la Unión sea parte de la solución y que no entorpezca. Que no entorpezca, que no Claro. se alimenten sentimientos antieuropeístas. Sin embargo, los acuerdos que se fueron planteando en su momento generaron cierta reticencia, sobre todo por países como Austria, Países Bajos, Dinamarca o Suecia, que decían que el fondo era demasiado excesivo y también creían que era conveniente otorgarlo todo en forma de préstamos y no de subvenciones, como lo pretendía hacer en parte la Comisión Europea. Bien. De todas maneras, afortunadamente, el 21 de julio se llegó a un acuerdo en la Comisión para esta restauración económica, para Claro. la recuperación económica de la Unión Europea, la cual está dividida en dos. Por un lado está el presupuesto plurianual renovado para la Unión del 2021-2027, el cual tiene un fondo de 1.1 billones de euros, y el que es más específico para esta situación post-pandemia es el programa Next Generation, que tiene medidas para la recuperación económica luego que pase la crisis provocada por el COVID-19. Este fondo está dotado de 750 millones de euros, de los cuales 390 van a ser otorgados en forma de subvenciones y 360 en forma de préstamos. Bien, lo que nosotras discutíamos en su momento cuando trajo Belén en el mix el tema era como la fuerte impronta del gasto público, de lo que se viene. Pero bueno, podemos decir entonces que las medidas dan señal de una unión más unificada. Yo creo personalmente que sí, que a diferencia de todos los que esperaban, en un contexto en el cual están los sentimientos antieuropeístas o el nacionalismo está en auge, yo creo que la Unión Europea demostró dar respuestas coordinadas y rápidas para hacer frente a esta crisis, y si bien no van a apaciguarla, o sea, a ponerle punto final a cuál va a ser el escenario Sí, tampoco caótico post-pandemia, claro. Claro, no agregar un conflicto. Claro, que no es sumaron poco un en la Unión conflicto Europea. y están tratando de reducir el impacto negativo. Exactamente. Bueno, muchas gracias. ¿Vos tenés alguna pregunta más, Belén? ¿Te gustaría hacerle, comentar? Me quedó una idea que es interesante, que hay que pensar cómo las crisis, todas las crisis, en particular la última, la de la pandemia, si bien afectan a toda la Unión Europea, cómo golpea selectivamente en distintos países más que en otros, y cómo juegan esos países por ahí un rol más preponderante, caso España, que es uno de los que mayores subsidios tiene Exactamente. a raíz, digamos, del nuevo acuerdo, países como Alemania, que es el pionero en lo que es la búsqueda de la vacuna. Entonces, cómo la puja Sí, esto de somos todos iguales, pero algunos más iguales que otros. Claro, ¿por dónde está la Exactamente. distribución de poder y por dónde pasa el rol de cada uno? Está bueno plantearlo y verlo en todas las crisis, y más bueno en esta, digo, ¿no? Pero bueno, aparentemente la Unión Europea es como el ave fénix, sale Sí, de estas crisis sí. siempre enaltecida. Siempre tal cual. Bueno, muchas gracias por haber venido, por muchas gracias habernos a ustedes. acompañado. Ahora nos vamos a un corte muy breve y ya llega el On Demand de Natalia. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar. Te lo vamos a contar. Bueno, volvemos entonces con nuestro último bloque de Café Internacional, el programa que le da la vuelta al mundo en un cafecito. Como hemos visto, señoras, es un programa que mira al mundo con los pies en Argentina, con un pensamiento bien situado. Pero ahora nos movemos de latitudes otra vez a lo largo de todo este programa, y vamos con un on demand, esta vez de la mano de Natalia. ¿Qué tenemos, Nati? Exactamente. Nos movemos un poco de latitud, pero nos mantenemos igual un poco en el espacio postsoviético, porque, un poco muy a tono con el programa, esta vez traemos un material del mundo de los documentales que se llama Winter on Fire, o su traducción en español, Invierno en Llamas, la lucha de Ucrania por la libertad, que cuenta un poco los eventos del Euromaidán del 2014. Es una producción que fue dirigida por
Evgeny Afinevsky, que salió en 2015, una coproducción entre productoras ucranianas, estadounidenses y británicas, y que puede encontrarse en la plataforma, por ejemplo, de Netflix. Bien. Ha tenido varias nominaciones, 5, dentro de las cuales un Academy Awards y un Emmy Awards, y 2 premios, dentro de los cuales tenemos el Festival Internacional de Cine de Toronto. Particularmente este documental hace el recuento del Euromaidán, que para aquellas personas que no están al tanto, fueron esta serie de protestas proeuropeas que tuvieron lugar entre 2013 y 2014 en Kiev, la capital ucraniana, tras la negativa del entonces presidente Viktor Yanukovych de no firmar un acuerdo con la Unión Europea y por el contrario fortalecer las relaciones con Rusia. Comenzaron como protestas pacíficas, pero pronto devinieron bastante conflictivas, hubo muertes, un enfrentamiento bastante complicado, mismo un enfrentamiento bélico, y que tuvieron su contraprotesta tanto en la zona oriental de Donbass, actual región en conflicto, todavía permanece, y en Crimea, que fue anexada ese mismo año. La película básicamente, lejos de tratar de hacer una narrativa fáctica de los hechos, intenta contar la revolución, pero desde el punto de vista de los manifestantes. Y podríamos decir como desde dentro de la revolución. No solo porque utiliza material audiovisual real, in situ, de grabaciones reales que hubieron durante las manifestaciones, así como recreaciones cinematográficas, sino que se basa también en testimonios de personas que vivieron, que fueron parte de la revolución. Y eso le agrega un componente muy emotivo, me parece. Totalmente. Le permite al director posicionarse desde una postura de crítica hacia la élite política. No solo Yanukovych por sus políticas antieuropeas, Rusia por apoyar las políticas de Yanukovych, sino también a los líderes de los partidos locales. Pero como vos decís, Vicky, también le permite tener este aspecto humano, social, en donde no vas a ver, por ejemplo, al líder opositor dando un testimonio. Vas a ver a la vecina que llevaba frazadas y comida. Claro. Vas a ver al médico que ayudaba al lesionado. Vas a ver al estudiante que participaba y defendía sus derechos y su libertad. Entonces, bueno, mantiene esta sentimentalidad, podríamos decir. Entonces, le permite también al director poder posicionar esta revolución no solo como social, por haber participado toda la población, legítima justamente por ser una demanda del pueblo, pacífica, porque siempre aparece esta disyuntiva entre lo pacífico del pueblo. Mismo aparecen imágenes de estudiantes bailando, riendo, parejas dándose un beso, cantando, pero que rápidamente se encuentra interrumpida por tal vez un gas lacrimógeno, por una bala, por un golpe. Siempre está esta disyuntiva y usa por ahí una especie de espejo, ¿no? Entre lo que es la parte de la manifestación, la represión, por decirlo de una forma, pero a la vez lo pacífico que se escondía debajo. Exactamente. La demanda política. Exactamente. Es más, el documental comienza con una imagen en donde lo que se escucha son ruidos de balas, gritos, y un adolescente que habrá tenido 16 años, por ejemplo, hablando por teléfono, despidiéndose de la madre, diciéndole que la amaba, que gracias, que estaba en pleno campo de batalla, y su amigo que le dice: haz algo por la revolución. Y esta persona le contesta: estoy filmando. Claro. Entonces, si no se te mueve el corazón, esa es la primera problema. escena, los primeros Claro. 20 segundos, digamos. Entonces, no solo apela a la sentimentalidad del espectador, de claro, el decir, sentimentalismo, sí. dificilísimo que un hijo se despida de la madre, sino también que involucra esta cuestión de decir, bueno, necesito tener evidencias, necesito tener pruebas, Claro. porque no sé qué me va a versión pasar, de la claro. historia se va a contar después. Entonces, siempre juega con esta doble retórica, ¿no? Pueblo pacífico que puede juntar todas las fuerzas y tratar de cambiar el escenario político, y este gobierno corrupto que oprime al pueblo, al cual necesita liberarse de las cadenas. A mí me parece que, es una recomendación muy acertada en el escenario que vivimos en los últimos días en este patio trasero ruso. Porque los sucesos que están ocurriendo en este momento en Bielorrusia son muy choqueantes. Nosotras, antes de iniciar el programa, veíamos el video de una de las principales candidatas opositoras y es un video sombrío.
por ahí para los que no están tan al tanto, no están siguiendo estas zonas del mundo, hubo elecciones hace muy poco tiempo, donde todos presuponíamos que iba a ser como desde el año 1994, donde Lukashenko viene ganando con unos niveles de aprobación, claro, altísimos. 77, 80 y pico. Y bueno, lo que pasó es que los opositores que surgieron terminaron no presentándose, pero sí sus esposas. Y bueno, todo esto devino en un núcleo de protestas que están teniendo lugar inclusive en este momento, donde nos empezamos a hacer preguntas de otra vez vamos a tener la situación Rusia-OTAN, otra vez quiénes pagan, intervención, claro, y sobre todo quiénes pagan los costos de la libertad. Que en realidad en último, digamos, a último momento siempre el que termina pagando los costos es la sociedad, el pueblo bielorruso, el pueblo en este caso ucraniano, siempre es el principal damnificado del pueblo. Y que también venimos, no olvidemos, en un contexto en donde lo mismo que sucedió la anexión en Crimea y el conflicto armado en Donbass fue lo que sucedió también en 2008 en Georgia, con Abjasia, en Osetia del Sur. Digo, venimos en una región donde este tipo de protestas, este tipo de demandas, la intervención rusa y el enfrentamiento Rusia-OTAN o Rusia-Unión Europea, Rusia-Occidente, digamos, no es la primera vez que sucede, ya viene. Entonces, hay algunos expertos que mismo posicionan el escenario político de Bielorrusia como un posible suceso que sigue los mismos pasos. Veremos cuáles son las similitudes y las diferencias. Hoy tuvimos mucho del señor Putin, del oso. Así que bueno, entre la vacuna, entre los sucesos, veremos en qué deviene todo. Bueno, muchas gracias Belén por tu recomendación. Y así nos despedimos de Café Internacional. Antes de irme, y si les interesa que armemos algo de Bielorrusia, lo tienen que comentar en nuestras redes. Nos buscan en Twitter, Café Radio FM, en Instagram, Café Internacional, y en Facebook, Café Internacional CEIEP. Este fue un programa de política internacional, de política local, producido por mujeres, dirigido por mujeres, Girl Power. Esperamos que les haya gustado. Nosotros estamos mirando el mundo desde Argentina. Nos vemos el sábado en el Tweet Week y hasta el miércoles próximo. Este mundo complicado te quiero contar. Este mundo está girando, girando sin parar. Hoy te vamos a invitar a que viajes con nosotros en algún lugar, en cualquier ciudad. Es la realidad internacional. Te lo vamos a contar, te lo vamos a contar.